Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, nuestro recorrido se concentrará en Italia, en la región de la Campania, donde existen dos grandes eventos volcánicos. En nuestra portada nos acompañan, en la parte superior izquierda, el cráter del Vesubio y a su derecha Campi Flegrei, una caldera volcánica de gran actividad que también está rodeando la ciudad de Nápoles. En la parte inferior existen ruinas romanas, el templo de Serapis y la bahía de Pozzuoli, en las cuales demostraremos que se da el fenómeno de que una caldera volcánica palpita. Bienvenidos a este recorrido. Todos hemos escuchado sobre el monte Vesubio y su famosa erupción durante el Imperio Romano. El Vesubio es imponente desde la ciudad de Nápoles. En esta foto, desde el Palacio Real, se puede ver detrás de la bahía de Nápoles. El Vesubio es un volcán que tenía dimensiones más grandes hasta que en algún momento en sus grandes erupciones colapsó y tenemos vestigios del antiguo volcán denominado Soma y el nuevo cráter formado en el monte Vesubio. Para entender los fenómenos que se dieron en la erupción del Vesubio, tenemos que conocer que existen dos etapas o varias etapas en una erupción. Cuando los gases tienen alta presión, tienen capacidad de elevar los materiales, la ceniza y materiales piroclásticos a altas alturas, y esto se denomina la erupción pliniana, la etapa pliniana. Denominada así precisamente porque Plinio el Joven narró muy detalladamente su testimonio sobre la erupción del Vesubio. Cuando los gases descienden en presión, tenemos la etapa que se llama piroclástica, que es la más mortífera. Los materiales piroclásticos, la ceniza, son emitidos a poca altura y básicamente comienzan a desplazarse a raíz en las faldas de los edificios volcánicos y a raíz del suelo. Como en este caso, que afortunadamente esta nube piroclástica avanzaba lentamente y dio la posibilidad que estos periodistas filipinos puedan escapar de la nube piroclástica del monte Pinatubo. Y es que Pompeya es conocida por haber sufrido los efectos de la erupción del Vesubio en el año 79 a.C., con una erupción de índice 5 que emitió 3.3 kilómetros cúbicos de ceniza. Las primeras etapas, los pompeyanos sintieron la caída de piedra pómez y piedras pequeñas que comenzaron a cubrir la ciudad. Estas se alteraron con etapas con nubes piroclásticas. Pero lo que llamó la atención es que este fenómeno se dio en menos de 24 horas. La erupción comenzó al mediodía y esta capa de piedra de 3 a 4 metros cubría ya la ciudad en la madrugada del día siguiente, cuando precisamente comenzaron a asomar las nubes piroclásticas. El Vesubio tuvo 8 coladas piroclásticas y entre la tercera y cuarta se dirigieron hacia Pompeya. Fue precisamente en la cuarta oleada piroclástica cuando fueron atrapados y muertos los habitantes de Pompeya, que sabemos que fueron cubiertos por la ceniza, y gracias a la técnica que los arqueólogos idearon de cubrir las cavidades que quedaron en la ceniza con yeso, nos quedó el testimonio de la forma como los cadáveres quedaron
impregnados. Y llama la atención esta persona que, al igual que esta otra persona, nos demuestran cómo tenían dificultades en respirar. Y es que precisamente la muerte les llegó por destrucción de los pulmones. Y Herculano, que está a menos de la mitad de la distancia de Pompeya, también sufrió, y más tempranamente, la venida de las nubes piroclásticas, y esta vez fueron las más calientes. En estas bodegas del antiguo puerto de Herculano se refugiaron decenas de personas. Sin embargo, las nubes piroclásticas les alcanzaron allí y estas tenían más alta temperatura. Se calcula que alrededor de 450 grados. De tal manera que los cuerpos encontrados allí tenían signos de calcinación. Y es que el Vesubio ha tenido 8 erupciones de y 5 en los últimos 16.000 años. Es decir, ha tenido una actividad regular. Sin embargo, desde la época de los romanos ya se conocía de unas minas de ceniza volcánica que ellos le denominaron Puzzolana porque venían de Pozzuoli. Esta es la mina de Solfatara, la cual al mezclarla con cal producían lo que ellos llamaron cementum, una especie de cemento, y es por eso la gran durabilidad de sus obras, porque ellos fabricaron en forma natural la primera forma de cemento. Pero, ¿dónde está Pozzuoli? En este mapa podemos ver cómo sobresale el Vesubio. Tenemos Pompeya, Herculano y la ciudad de Nápoles. Y la ciudad de Pozzuoli está precisamente hacia el occidente de Nápoles. Y Solfatara, las minas, están ubicadas en esta zona que forma el Golfo de Pozzuoli. En Solfatara existen fumarolas con altas emisiones de azufre y nos demuestran que existe una caldera volcánica. Esta caldera volcánica, en forma más detallada, se ve este perímetro y gran parte de esta caldera está bajo el mar, donde se ve una serie de cráteres de erupciones que se han venido dando a través del tiempo. Y así tenemos que Campi Flegrei, como se llama esta caldera, ha tenido 20 erupciones en el Holoceno en los últimos 11.700 años. La última se dio en 1538 con intensidad 3 en este pequeño cono denominado Monte Nuovo. La más importante en los últimos años se dio en el 2150 a.C. en esta pequeña depresión denominada Agnano. Pero se tiene completado los estudios de que hace 13.000 años hubo una gran erupción con índice 6 y otra mayor todavía con hace 34.000 años. Los estudios están completando, pero en la ciudad de Nápoles, en los sótanos de los castillos, en las obras públicas, se conoce de una capa grande, alta, que nos demuestra la gran erupción que se dio hace 36.000 años. Y es que cuando el avión desciende hacia la ciudad de Nápoles, podemos disfrutar de una vista del Golfo de Pozzuoli y los diferentes volcanes. El lago Averno, que en latín significa infierno, hace 2000 años antes de Cristo tuvo una erupción 4. Monte Nuovo, al cual le mencionamos ya, tuvo la última erupción con índice 3. El monte Gauro es un antiguo cráter que no ha tenido actividad en el Holoceno. Y la famosa Solfatara
que ha tenido dos erupciones en el 1158 después de Cristo y en el 2040 antes de Cristo con índice 3, que es la zona donde vemos ceniza blanca y precisamente alta actividad con emisiones de azufre. Tenemos Sigliani con una erupción en el 2500 antes de Cristo con índice 4 y el Monte Segna más atrás con una erupción en el 1650 antes de Cristo. Astroni, este cráter de presión que tuvo una erupción en el 1870 a.C. con índice 4, y la más grande, y precisamente forma la depresión más grande, Agnano, que tuvo actividad en el 2150 a.C. con índice 5. Todo esto nos demuestra la gran actividad. Y así podemos ver en las emisiones de CO2 y en las de azufre que la zona de mayor actividad es precisamente Solfatara. También podemos ver en los sismos en el periodo que los sismos se han concentrado en la zona entre la ciudad de Pozzuoli, que tiene 350.000 habitantes, y Solfatara. Pero lo que más nos interesa ahora es mostrar cómo palpita la caldera. Es decir, la presión del magma hace que en determinados momentos el suelo se eleve en algunas zonas, mientras que en otras se deprime. Con el signo más positivos son las zonas donde hay elevación y vemos que la mayor elevación con doble positivo se dan en Solfatara y al otro lado de la ciudad de Pozzuoli. Mientras que en otras zonas no existe cambio y hay zonas donde el terreno se está deprimiendo. Por ejemplo, las cercanas a la ciudad de Nápoles. Y esto nos ha llevado a un fenómeno que los italianos denominan bradicismo, y en este caso es el bradicismo flegreo, ya se ha observado en otras calderas volcánicas. En las ruinas romanas del templo de Serapis tenemos estas tres columnas y tenemos evidencia de que en estas columnas del templo de Serapis estuvieron sumergidas en algún momento 6 metros bajo el mar. El tipo de corrosión y la presencia de residuos de animales marinos es lo que precisamente le llamó la atención al padre de la geología, Charles Lyell, que en su libro Principios de Geología utilizó un dibujo, un gráfico de estas columnas y trató y esbozó una teoría del fenómeno en 1830. Para los habitantes de Pozzuoli, esto es un tema que va dándose a través de las décadas. Y así tenemos que aparentemente el nivel de mar está descendiendo, pero lo que sucede en realidad es que es el suelo, el terreno, el que está elevándose. Y así estos botes quedan fuera de su zona de parqueo. Hay fotos como estas en el Museo de Pozzuoli sobre el bradicismo, de una avenida que estaba con un malecón al borde del mar. Y en las últimas décadas, el mar, entre comillas, se ha retirado, el terreno se ha elevado y les ha permitido construir una calle. Nuevamente las fotos del malecón, la zona de parqueo de botes y cómo este terreno se ha elevado y los botes ahora no pueden acceder a su parqueadero. Y es que el bradicismo flegreo se da en esta caldera, la cual tenemos la parte nueva, reciente de actividad de esta caldera en color rojo, la parte antigua en color azul, precisamente en la zona, en esta pequeña península donde está Pozzuoli. Y se da en periodos que tuvieron fases descendentes, por ejemplo, entre los siglos del 2 al 9, desde la época romana hasta la Edad Media, seguida de una ascendiente entre el siglo X y el XVI,
nuevamente una descendente entre el 17 y 1970, luego se ha tenido 15 años entre 1970 y 1985 de un periodo ascendente y un periodo descendente entre 1985 y el 2005. Del 2005 en adelante estamos en un periodo ascendente. La velocidad, que no es regular todo el tiempo, se acelera en determinados momentos y puede llegar de 2 a 3 milímetros por día, de tal manera que en 2 meses ya podríamos tener una elevación o descenso de 1 metro. Los estudios de la última década nos muestran precisamente el movimiento del terreno alrededor de Pozzuoli y cómo este tiene un periodo ascendente acelerado, sobre todo en este barrio llamado Riona Terra, donde se nota que el fenómeno está más acentuado. Esto ha sido un interesante viaje o recorrido a la zona aledaña a Nápoli de la Campania italiana, donde hemos podido atestiguar, gracias a que son zonas muy pobladas, cómo se han dado los fenómenos volcánicos tan interesantes como los del Vesubio y de Campi Flegrei. Les agradezco mucho su atención.